Dale. Y que cierren la puerta. Hola, buenas tardes y tengo que dar las gracias a los supervivientes del Congreso, los que todavía a última hora todavía tienen ganas de escuchar un poquito más de ciencia. Tengo que dar las gracias también a GSK por haber organizado esta reunión, este simposio, en el cual vamos a tratar de un aspecto muy relevante para los pacientes con enfermedad renal crónica. Como todos ustedes saben, los pacientes con enfermedad renal crónica fallecen sobre todo de eventos cardiovasculares, pero la segunda causa de mortalidad son las infecciones. Y para hablar de las infecciones en el paciente con enfermedad renal crónica, con algunas formas de enfermedad renal crónica y la prevención de las mismas, voy a contar con 3 expertos, 3 amigos, que van a intentar hablar de lo que mejor saben, que es de este campo. Para ello cuento con Marian Goicoechea, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Marco Montomoli, del Hospital General Clínico de Valencia, y Ana Ávila, del Hospital Dr. Beset, también de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si os parece, vamos a empezar con un turno de preguntas sencillas, para luego ir profundizando en aspectos que controláis más, ¿no? Entonces, tengo una pregunta para cada uno de vosotros. Voy a empezar por Marco. Como decía Marco, el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente ciertamente inmunocomprometido. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en este tipo de paciente? ¿Qué crees que cómo podemos afrontar todo esto? Voy a utilizar tu presentación. El reto es el paciente inmunodeprimido. Las complicaciones infecciosas que conlleva el hecho de ser inmunodeprimidos suelen conllevar una comorbilidad, una mortalidad muy altas, y esto en parte es algo que es poco tolerable en un país desarrollado, donde normalmente en población general la causa principal de muerte o de enfermedades es cardiovasculares. Entonces nosotros lo que podemos hacer es intentar utilizar una serie de medidas para reducir este riesgo. Medidas preventivas que lo primero, como siempre, educación, educar al paciente para intentar reducir este riesgo. Mucho nos ha enseñado la pandemia COVID, utilizar mascarilla, desinfecciones, y después lo que solemos hacer habitualmente en estos tipos de pacientes, diagnóstico precoz o lo que es un cribados, y después identificar medidas como puede ser utilizar vacunas en infecciones virales, antibióticos en determinadas riesgos de infecciones bacterianas, y también un seguimiento estricto de este paciente para siempre intentar hacer, sobre todo, prevención primaria. Sabiendo que el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente inmunodeprimido, lógicamente tenemos que establecer todo este tipo de medidas generales que tienen que seguir más allá del COVID. Me parece muy interesante esto que acabas de decir, ¿no? Eso nos cambió la manera de pensar, pero estas ideas tenían que persistir en el tiempo. Pero luego, además, hay una serie de pacientes a los cuales les vamos a prescribir fármacos que van a comprometer aún más su estado inmunológico, ¿no? Me refiero a fármacos inmunosupresores de distinto tipo. Ana, ¿qué debemos de hacer antes o alrededor del inicio de un tratamiento de estas características? Pues, en principio, a todo paciente que vaya a someterse a una terapia inmunosupresora, debemos conocer cómo es su situación clínica previa. Entonces, para ello, en algunos virus debemos conocer el seroestatus, y se debe hacer en todos los pacientes marcadores serológicos de virus B, virus C, VIH. Debemos conocer también cómo está la situación acerca de la tuberculosis. Todos los pacientes hay que hacerles o Mantux o cuantiferón en función del lugar donde nos encontremos, pero es recomendable si el paciente necesita una profilaxis, recibirla. Pero yo creo que con eso solo nos quedamos cortos. A lo mejor debíamos empezar a pensar, ir un poco más allá, porque estas enfermedades autoinmunes van a acompañar al paciente a lo largo de toda su vida, y no sabemos dentro de 10, 12 o 15 años qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, probablemente, creo que es el momento de empezar a pensar si tenemos que hacerles serologías más amplias, conocer cómo está el estado respecto a otras infecciones, virus, herpes, virus de varicela, claro, toxoplasma, citomegalovirus, al igual que se hace con los pacientes en el seno del trasplante renal. Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, y siempre es importante tener un conocimiento acerca de la serología de estos pacientes. Muy interesante. Y después de tener una idea, de haber valorado estas serologías, Marian, ¿tenemos alguna medida preventiva que debamos tener en cuenta o generalizar en
en este tipo de pacientes? Pues yo creo que en el momento actual los tratamientos biológicos han cambiado el pronóstico de muchos pacientes con enfermedades autoinmunes. Esto lo sabemos y los reumatólogos lo saben aún más. Y evidentemente esto tiene una complicación que es el riesgo de infecciones. Entonces, todo lo que sea posible prevenir, sobre todo cuando un paciente va a recibir un tratamiento biológico, es muy importante. Prevención, pues todos sabemos una clásica, ¿no?, que es en neumocistis, por ejemplo, Giroveci con el Cetrin, Forte. ¿A quién debemos darle esta profilaxis? Pues a pacientes que están recibiendo muchos esteroides, más de 20 miligramos al día, que han recibido ciclofosfamida, que tienen una población linfocitaria baja de CD4, incluso ya se plantea gente que ya está recibiendo demasiado rituximab. Pero lo más importante de lo que vamos a hablar a lo largo del simposio es la vacunación. Entonces, tenemos que hacer una prevención con un calendario vacunal que debe estar programado, evidentemente, gripes, neumococo, tétanos, herpes zóster, como vamos a profundizar con la posibilidad ahora de una vacuna que no es de virus atenuados vivos, y las clásicas de tétanos y papiloma de virus a la población correspondiente. Sin duda tenemos mucho trabajo para hacer, ¿no?, para poder tener información de todo esto y tratarlo. Pero sigamos avanzando, avancemos un poquito más y sobre todo si estamos hoy aquí es para ver qué podemos hacer en un perfil de pacientes inmunocomprometidos, como es el paciente con enfermedad renal crónica, pero que además al que les vamos a someter a terapia biológica. Los fármacos biológicos han venido ya a la medicina hace muchos años y los nefrólogos nos hemos incorporado en los últimos años, con lo cual todavía tenemos pues dudas que tenemos que tratar, ¿no? Y yo, para empezar a hablar, quería preguntarle a Ana, la doctora Ana Ávila, si son seguras estas terapias. ¿Son eficaces? Lo sabemos, pero ¿son seguras? Pues voy a intentar convenceros de ello. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la seguridad de las terapias biológicas que ya llevamos utilizando muchos años, pero que realmente estamos empezando a cambiar nuestra forma de abordar las enfermedades pues, autoinmunes, las glomerulopatías, y estamos empezando a utilizar unos nuevos biológicos y vamos a ver si de verdad con estos fármacos podemos tener una cierta tranquilidad a la hora de abordar las infecciones. Bueno, todo esto son las preguntas que hemos ido haciendo a lo largo de la charla. Y en principio, bueno, tenemos un viejo conocido que es el rituximab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, lo llevamos utilizando muchos años en las enfermedades autoinmunes y ya conocemos un poco cómo manejar el fármaco, cuáles son los posibles riesgos que se asocian a su utilización, pero la verdad es que en los ensayos iniciales que se hicieron en pacientes con lupus y en nefritis lúpica, el rituximab, en lo que se refiere al aumento de infecciones, pues no se observó, como podéis ver aquí. Bueno, no lo veis con el puntero, no puedo señalar, pero si veis la tabla de las infecciones graves, infecciones oportunistas, no había ninguna diferencia en el grupo de pacientes tratados con rituximab respecto al grupo de pacientes tratados con placebo. Esto, llevado a vida real, la verdad es que no es exactamente así. Sí que tenemos costumbre y nos hemos enfrentado muchas veces a un aumento del riesgo infeccioso en pacientes tratados con rituximab. Y sobre todo, pues a raíz de la infección COVID, sí que vimos que había un aumento del riesgo infeccioso, de manera que hasta un 25% de los pacientes tratados con rituximab que tenían infección COVID tenían un riesgo importante de infección grave y de mortalidad. Por tanto, cuando trasladamos los resultados de los ensayos a la vida real, vemos que no son exactamente los mismos. O sea que de momento sí que con el biológico más conocido tenemos un incremento del riesgo, pero de momento es un riesgo manejable. Bueno, no vamos a entrar a las infecciones asociadas a otros tratamientos como el anifrolumab, puesto que todavía no tienen indicación en ficha técnica y no se puede hablar de ello, pero sí vamos a entrar en qué pasa con el fármaco que tenemos ahora disponible desde hace un par de años para el tratamiento de la nefritis lúpica, que es el belimumab. En cuanto a la seguridad del fármaco en relación a las infecciones, podéis ver en la tabla cómo no hay una diferencia importante de efectos adversos infecciosos en los pacientes tratados con belimumab respecto a los tratados con placebo.
Y aquí concretamente en la tabla podemos ver el riesgo asociado de infecciones en los pacientes tratados con Beli respecto a placebo. Tampoco hay diferencias importantes cuando nos centramos en infecciones de especial interés. La sepsis, el herpes, que incluso hay una pequeña reducción de la incidencia de herpes en los pacientes tratados con belimumab, un poquito más de posibles oportunistas, pero realmente los ensayos no son significativas el aumento del riesgo de infecciones en el grupo de belimumab respecto a placebo. Pero bueno, de nuevo tenemos que ver qué pasa en la vida real. Los ensayos son muy sufridos, los pacientes están muy controlados, pero luego hay que ver con qué nos vamos a enfrentar en realidad. Pues bien, si vemos, este es un trabajo que tiene un diseño muy interesante, se realiza con una base de datos de pacientes con lupus, en este caso, y lo que se hace es comparar el riesgo añadido asociado a tratamiento con belimumab frente a cada uno de los inmunosupresores orales que también se utilizan en el tratamiento del lupus. No son pacientes con nefritis lúpica, de hecho, la nefritis lúpica grave se excluye de este trabajo, son pacientes con lupus. Entonces, por ejemplo, para que entendamos bien el diseño del estudio, es pacientes que llevan un tratamiento por el lupus, como por ejemplo metotrexate, ver cuál es el riesgo añadido de añadir o belimumab u otro inmunosupresor, como puede ser el micofenolato o la azatioprina. Y vemos cómo el riesgo de infecciones graves a 5 años, cuando comparamos belimumab con azatioprina como tercer fármaco, es claramente inferior con belimumab de forma estadísticamente significativa. Y lo mismo ocurre cuando comparamos con metotrexate y con micofenolato mofetil. Del mismo modo, la incidencia acumulada de hospitalización a los 5 años es menor cuando utilizamos belimumab como tercer fármaco respecto a la azatioprina, al micofenolato y al metotrexate. Este otro también es un estudio, la verdad es que nos tenemos que basar en estudios de los reumatólogos porque llevan ya un recorrido mucho más prolongado del que llevamos nosotros con belimumab. Por eso casi todos los estudios de seguridad a largo plazo los han realizado reumatólogos y en pacientes con lupus, no exactamente con nefritis lúpica. Pero podemos un poco extrapolar los resultados de estos pacientes a nuestra población. Y lo que hacen en este estudio, el BASE, que es un ensayo clínico fase 4, de experiencia ya de utilización post-comercialización del fármaco en más de 4.000 pacientes con lupus que se randomizan a recibir belimumab o placebo y en ellos se analiza cuál es el riesgo de infecciones e infecciones oportunistas. Como podéis ver en la primera gráfica, el riesgo de infecciones oportunistas y otras infecciones con belimumab fue de un 36% frente a un 50% en el grupo placebo. Y vemos en la gráfica cómo la diferencia, aunque no alcanza significación estadística en las infecciones, sí que es menor para el grupo de belimumab. Aquí tenéis en esta tabla, un poco de forma porcentual, cuáles son las infecciones asociadas al tratamiento con belimumab frente al tratamiento con placebo. Por tanto, nosotros, que somos los primeros interesados en que nuestros pacientes reciban unos tratamientos que sean seguros, podemos quedarnos tranquilos a la hora de utilizar estos biológicos porque son seguros, aparte de la efectividad que no hemos entrado a comentar, pero efectivamente son unos fármacos seguros en pacientes inmunodeprimidos. Muchas gracias, Ana. Como bien decías, los reumatólogos nos llevan ya años de experiencia en uso de fármacos biológicos, en uso de belimumab, pero ya a nivel de la nefrología ya empezamos a acumular experiencia, ¿no? Lleva un par de años ya que podemos manejar este fármaco en la nefritis lúpica y algunas personas, como vosotros, ya tenéis experiencia y nos podéis contar cómo os ha ido. Marian, ¿cómo te ha ido? Todavía no tenemos una experiencia amplia y es verdad que tenemos ya algunos pacientes en los cuales la indicación del belimumab ha sido hecha por los nefrólogos, pero también tenemos algunos pacientes que compartimos, o sea, pacientes que han iniciado el tratamiento de los reumatólogos, pero además también tienen nefritis lúpica, por lo tanto compartimos un poco el seguimiento. La verdad que nuestra experiencia ha sido bastante buena en los pocos casos que tenemos, que son aproximadamente, creo que tenemos como
tenemos 6 propios y unos 4 que compartimos con los reumatólogos. Perfil de pacientes. Es verdad que no tenemos ningún caso por ahora que yo sepa que hemos iniciado belimumab de inducción, o sea, de inicio, sino son pacientes que ya llevaban un tratamiento inmunosupresor previo y las indicaciones han sido casi todos impedimento para reducir la dosis de corticoides por manifestaciones o renales, por proteinuria que no acaba de disminuir, o sobre todo manifestaciones extrarrenales, sobre todo, con lo cual, y nuestra experiencia ha sido que con belimumab hemos conseguido incluso retirada de corticoides, algún paciente con algún brote, más de un brote, sobre todo género masculino para prevención de brotes, y pacientes con proteinuria residual importante que no conseguíamos disminuir la proteinuria y que nos parece un factor de progresión importante. Experiencia de seguridad buenísima, comparada con otros fármacos que luego hablaremos, biológicas, ningún tipo de reacción y ningún tipo de evento adverso en lo que llevamos, que es poco. Pues la verdad es que los resultados son buenos. Son los resultados buenos. De vida real no son muchos los pacientes, pero no la impresión... experiencia, buenos. Seguridad buena y buena tolerancia por parte del paciente. Rosemary, ¿cuál es tu experiencia? Igual que María, la verdad es que a la hora de la seguridad no hemos tenido especiales ni eventos importantes a la hora de la infección, ni tampoco efectos adversos que nos obligasen a discontinuar el tratamiento. Es verdad que, al igual que María, tampoco tenemos una cohorte importante de pacientes tratados, pero sí que vemos pacientes que llevan largo tiempo de tratamiento porque se lo han iniciado en la consulta de reumatología. La verdad es que la tolerancia al fármaco, la tolerancia es buena. Muy bien, pues muy interesante. Yo realmente no soy nada experto en el tema del lupus ni en el uso de biológicos. Un poco las preguntas que han aparecido aquí me las podía haber hecho yo como inexperto en este tema y realmente me lo habéis dejado pues bastante claro, ¿no? Sobre todo el riesgo de infecciones. Aún así, tenemos, como decíais antes, tenemos que insistir en la prevención de las infecciones en el paciente con enfermedad renal crónica, al cual le vamos a someter a numerosos tratamientos a lo largo de su vida. Recordad que la vida del paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo si se diagnostica a etapas jóvenes de la vida, pues va a ser larga y va a pasar por distintas modalidades de consultas o de tratamientos renales sustitutivos, ¿no? Y aquí es donde viene el peso específico de la prevención. Debemos de establecer estrategias de prevención de las enfermedades infecciosas y para conocer un poco de forma sencilla, pero que sea práctica, Marco, ¿nos vas a comentar alguna idea? Yo diría que el papel fundamental de la vacuna ya deberíamos tenerlo todos asumidos, teniendo en cuenta lo que es la experiencia del COVID, que realmente ha cambiado drásticamente lo que era el pronóstico de una epidemia como la que ha sido. Y es verdad que cuando hablamos de vacunación en paciente renal, yo realmente podría responder simplemente como cada uno ponga en su chuleta esto que es el calendario vacunal. Esto es del Consejo Interterritorial del Ministerio de Salud del 2018. Y os presento simplemente lo que es la adaptación de la Comunidad Valenciana. Yo con esto creo que podría ser suficiente. Pero es verdad que me gustaría subrayar unas reflexiones sobre este gráfico, que es el motivo por lo cual os he traído. Lo primero, qué lástima que no hay el puntero, pero como podéis ver en la parte de abajo, la enfermedad renal crónica está muy representada en lo que se considera el calendario vacunal de los grupos de riesgo de los pacientes. Porque tenemos una columna donde se habla expresamente de lo que es la enfermedad renal crónica, que normalmente se incluye ahí pacientes a iniciar de un estadio 3. Se habla de pacientes con trasplante de órgano sólido, que cuando hablamos de trasplante renal, en esta casilla se incluyen los pacientes que por lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica están dirigidos o se considera que progresarán así a tratamiento sustitutivo renal y diálisis. Tenemos pacientes directamente inmunodeprimidos, que es el ejemplo eclatante en este caso del lupus, que trataremos también en otras situaciones a lo largo de la sesión. Y también entra pacientes con asplenia, que todos sabemos como hay fármacos que se están utilizando a menudo en la nefrología que causan lo que es un déficit de complemento, o sea, pacientes tienen una asplenia funcional. Entonces, las otras dudas, yo creo que tenemos que tener claro cuando atendemos un paciente, son sobre todo para poder contestar a nuestros pacientes y poderlos dirigir.
O sea, la primera duda, efectivamente, ¿cuál es el paciente inmunodeprimido? Porque, claro, ahí identificamos como pacientes inmunodeprimidos, pero hay mucha diferencia entre los varios fármacos que vamos a utilizar. Unos de los pacientes inmunodeprimidos es muy fácil de entender. Todos los pacientes que tienen un trasplante de órgano sólido están deprimidos. Todos los pacientes que tienen un VIH con mal control están inmunodeprimidos. Pero es verdad que cuando hablamos de tratamientos, los quimioterápicos, se asume que es bastante intuitivo que sean inmunodeprimidos, pero cuando se hablan de otros fármacos, las cosas a lo mejor deberíamos volver a subrayarla. Y me refiero, más allá de lo que es la terapia biológica, es el utilizo de tratamiento como corticoides. Entonces, pacientes que tengan, y lo comentaba Marian durante el inicio, una exposición de más de 20 miligramos, más de 14 días, hay que considerarlo un paciente inmunodeprimido de alto grado, pero también dar 3 pulsos de metilprednisolonas es un paciente que le vamos a causar una inmunodepresión que se va a mantener por varios meses después la realización y la administración de los corticoides. Es un paciente que va a ser una inmunodepresión de alto grado. Más allá de esto, el hecho de ser inmunodeprimidos conlleva un concepto fundamental que puede generar dudas en los pacientes y a nosotros, que es que todos los pacientes inmunodeprimidos se contraindican lo que es la administración de vacunas de virus atenuado. Ahora, cuando hablamos de la triple vírica, probablemente todos sabemos que es un virus de vacuna atenuada, pero otros tipos de otros tipos de vacuna pueden generar dudas. Entonces, nosotros realizamos una pregunta hace unos días y, como podéis ver, cuando fuimos a preguntar a los usuarios de Twitter sobre que nos marcaran cuál de estos cuál de estas vacunas no era atenuado, era un inactivo, como podéis ver, hay mucha repartición. Y es así porque tenemos siempre más vacunas. Sepáis, por ejemplo, en el gráfico, que la fiebre tifoidea oral es una vacuna atenuada. No podríamos recomendar a los pacientes inmunodeprimidos. Si un paciente con un trasplante de órgano o que ha recibido tratamiento, está recibiendo tratamiento con biológicos, viene y os manifiesta su voluntad de irse de viaje en el extranjero, a lo mejor hay algo que saber. La tifoidea es un atenuado, el dengue que va a salir es un atenuado, la fiebre amarilla son vacunas atenuadas. Son son vacunas que no deberíamos indicar a pacientes inmunodeprimidos. Y por supuesto, y esto es muy importante porque cuando se habla sobre todo de trasplante, es una pregunta que siempre viene de continuo, es todos los ensayos clínicos han evidenciado que estos fármacos, que estas vacunas no conllevan un aumento de riesgo de rechazo en el paciente trasplantado. O sea, los fármacos son seguros, las vacunas son seguras. Deberíamos hablar probablemente de la eficacia, verdad que la eficacia no es comparable vacunar a un paciente inmunodeprimido con pacientes de población general, pero verdad que las vacunas son muy seguras. Y algo que comentábamos más, si tenemos tanto miedo a las vacunas atenuadas, sí que deberíamos tener estrategia para intentar vacunar a estos pacientes antes de inmunodeprimirlo. Y la primera estrategia es detectar el problema. En el calendario vacunal español es obligatorio lo que es la vacunación de la triple vírica y de mucho más, pero es verdad que siempre cabe la posibilidad de pacientes que no hayan recibido una vacunación completa o que no se hayan recibido porque vienen de otras áreas. Entonces, hay que realizar lo que es una detección y, como podéis ver, el hecho que tengamos que poder tener que hacer una vacunación con virus atenuado nos implica a intentar también gestionar lo que son las ventanas. Si el paciente, por supuesto, viene a trasplantarse y nadie le ha hecho un estudio previo, no le vamos a posponer la vacunación, el trasplante porque no está vacunado. Pero si nos planteamos biológico, a veces sí que tenemos 4 semanas de tiempo para poder iniciar una vacunación antes de iniciar tratamientos específicos. Y acordámonos siempre que este es un mensaje que ya se ha perdido, desafortunadamente el COVID ya parece que sea un pasado remoto, deberíamos vacunar el entorno del paciente, tanto lo que son los familiares, así como, por supuesto, todo el profesional sanitario. Esa es la vacunación obligatoria. Una vez más, entran muchos de los atenuados, pero acordámonos de vacunarlos también a gripe COVID, que es verdad que no estaba incluido en lo que es el Consejo Interterritorial, porque era del 2018, pero en este caso sí que ya se reflejaba de los calendarios más recientes. Última pregunta.
esta charla, la finalidad no es que no sepamos, que tengamos que saber todas las indicaciones de vacuna y los tiempos y el rango de vacunaciones según el agente biológico que tenga el paciente en este momento, que si según su estado de inmunodepresión. Lo que tenemos que saber es que tenemos que recurrir a medicina preventiva. Yo creo que es algo que tenemos muy asumido en la ERCA, en la enfermedad renal crónica avanzada. Todos los pacientes se remiten a medicina preventiva para que el calendario vacunal esté donde tiene que estar de cara al trasplante, la técnica sustitutiva, pero a lo mejor este mensaje tiene que trasladarse también en lo que son las consultas de nefrología clínica, donde el mismo abordaje deberíamos hacerlo en pacientes que nos planteamos tratamiento con abordaje farmacológico. Como podéis ver, no es igual dar un rituximab, donde en caso de vacunas por virus atenuada se recomienda esperarse hasta 12 meses, que otros tipos de fármaco, en este caso es el belimumab, donde se reduce drásticamente lo que es el tiempo de espera. Y hablando de todo esto, una de las últimas vacunas que ha entrado dentro de lo que es el arsenal terapéutico para prevenir las infecciones es el herpes zóster. El herpes zóster, creo que no voy a enseñaros nada de nuevo hablando de cómo es la reactivación del virus varicela, que se mantiene latente, pero es verdad que sobre todo en pacientes inmunocomprometidos las complicaciones de una reactivación son muy altas, que sean tanto a nivel de calidad de vida, por lo que puede ser una neuralgia postherpética, pero situaciones mucho más graves como pueden ser complicaciones tanto a nivel de neumonitis, hepatitis, hasta afectaciones neurológicas. Y los pacientes inmunocomprometidos tienen peor pronóstico y sobre todo también una mayor prevalencia de estas afectaciones. Entonces, el paso que hemos tenido, esta gran ventaja, este step que hemos realizado en los últimos años es que mientras hasta ahora tanto las vacunas de la varicela era una vacuna atenuada, lo mismo pasaba por la vacuna para reducir el riesgo de una reactivación del zóster. Teníamos a disposición solo vacunas atenuadas. En los últimos años, por lo cual contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. En los últimos años ya tenemos a disposición lo que es una vacuna de virus inactivo, donde fundamentalmente lo que vamos a hacer, el componente de las vacunas está dirigido directamente contra lo que es la glicoproteína responsable de la penetración a nivel dérmica del herpes zóster, más un coadyuvante que nos ayuda a mantener este efecto por mucho más tiempo, y esto es un tratamiento que se puede administrar en pacientes inmunodeprimidos, porque una vez más, refuerzo el concepto, estamos hablando de lo que es una vacuna inactiva. Los resultados de los ensayos clínicos fueron excelentes. Estos se realizaron en población general. Es el Zoster Efficacy 50-70. Simplemente el 50-70 se refiere a lo que es el criterio de inclusión por rango de edad, más de 50 años, más de 70 años. Reducía de forma drástica lo que era la neuralgia postherpética, pero también reducía estas complicaciones que pueden ser muy graves en los pacientes inmunodeprimidos. Y conceptos importantes, esta vacuna era efectiva a largo plazo, tanto que el paciente mantenía tanto lo que es una inmunidad humoral, así como una inmunidad celular a los 10 años de la administración. Pero si nos vamos a centrar en paciente inmunodeprimido, que más nos interesa, no, pero más prevalente enfermedad renal crónica, como puede ser el trasplantado, también en este caso tenemos ensayos clínicos. Y os presento simplemente el Zoster 041 de los varios ensayos clínicos que se realizaron en pacientes inmunodeprimidos, y también en estos pacientes la vacuna en pacientes trasplantados demostraba una inmunogenicidad, o sea, tenía una eficacia mantenida en el tiempo. El corte en este caso un poco más corto, se habla de 3 meses y 12 meses, simplemente porque aún no tenemos datos más a largo plazo, pero tanto la inmunidad humoral, en este caso aquí se iban a medir directamente lo que eran los anticuerpos IgG, del glicoproteína E, que era este marcador del virus, sí que demostraban una tasa de respuesta excelente, y de la misma manera pasaba cuando íbamos a estudiar lo que era la respuesta celular, que como sabemos muchas veces es importante en este tentativo de mantener una inmunogenicidad, una capacidad de respuesta a largo plazo de las vacunas. Y simplemente para volver a subrayar la eficacia del tratamiento, también tenemos ya datos reales. Esta es una corte canadiense con un diseño muy similar a lo que os he presentado previamente, donde la vacuna demostraba esta capacidad de mantener su efecto a largo plazo, tanto a nivel humoral y celular.
Como todas las vacunas previamente comentadas, esta es una vacuna más que ha demostrado en paciente trasplantado renal no aumentar lo que es el riesgo de rechazo y tampoco de fracaso renal agudo, tanto que realmente el número de efectos adversos fueron mínimos, y es el motivo por el cual todos los calendarios vacunales de todas las comunidades, porque por supuesto fue el Ministerio de Sanidad así a decidirlo, reflejan que el herpes zóster es indicado en todos los pacientes mayor de 18 años que presenten determinada característica de riesgo, como pueden ser nuestros pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, porque acordámonos que la idea es intentar vacunar los pacientes que progresan hacia trasplante antes que trasplanten. Esto es verdad también por el herpes zóster, y de la misma manera pacientes inmunodeprimidos y pacientes en técnica sustitutiva renal. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. La verdad es que me habéis convencido con el tema de que los biológicos son eficaces y son seguros, pero hablando de prevención, el haber utilizado o el ir a utilizar estos fármacos, ¿nos supone algún cambio respecto a todo lo que nos acaba de comentar Marco? Marian, ¿qué te parece? Pues yo me voy a ir ahí a la trila, así tengo puntero. Pues Marco nos ha hablado de las recomendaciones de la vacunación en general y bueno, vamos a hablar de belimumab y vamos a hacer un resumen más o menos de lo que ha dicho Marco, pero en concreto en belimumab y sobre todo si el belimumab afecta a la respuesta serológica a la vacunación. Bueno, estas son las recomendaciones de la Sociedad de Reumatología. Todos los pacientes que van a recibir tratamiento inmunosupresor con un biológico debemos tenerles vacunados frente a la gripe, frente al neumococo, con las dos vacunas, una IA que es la que se da, no sé cómo se llama, valente, plurivalente creo que se dice, y a los 2 meses la otra vacuna, vacuna recombinante frente a varicela zoster y frente al virus del papiloma humano. Recordar que no deben recibir vacunas atenuadas no vivas, independientemente de la actividad de la enfermedad, y que, como ha comentado Marco, depende del biológico, pues hay que darlas o suspender la terapia inmunosupresora durante un periodo previo adecuado, que en el caso de belimumab serían 12 semanas aproximadamente, y reintroducir el tratamiento 4 semanas después. Generalmente hay algún paciente que te pregunta, ¿no?, que tiene que viajar a una zona endémica, por ejemplo, fiebre amarilla, y esto serían las recomendaciones. Y también recordar que todas estas vacunas se pueden administrar en un mismo día para el paciente y no tenerla que dar una a continuación de la otra. Pero ahora vamos a ver si el paciente está en tratamiento con belimumab, si la respuesta serológica es adecuada. Tenemos datos, sobre todo en pacientes con lupus, que es no con nefritis lúpica, que es la mayor experiencia. Estos son datos de un análisis post del estudio BLISS 76, en el cual en este estudio había 204 pacientes que estaban vacunados previamente, y luego tenemos datos de serología y respuesta a esa vacuna posterior, y 86 pacientes que fueron vacunados durante el tratamiento o el estudio con belimumab. Como veis aquí, parece que el tratamiento con belimumab no afecta a la respuesta serológica a la vacunación contra el neumococo, tétanos o virus de la gripe, manteniendo los títulos estables en ambas dosis, belimumab 1 miligramo kilo, 10 miligramos kilo, habiendo recibido previamente la vacunación o durante el ensayo clínico. Parece que, por lo tanto, el belimumab preserva los linfocitos B de memoria y también mantiene la población de linfocitos T. Como veis aquí, esta respuesta serológica, por lo tanto, nos protegería frente a futuras infecciones. Por lo tanto, parece que el belimumab no necesita administración de refuerzo de dosis de vacunas en estos casos. Evidentemente, la infección por COVID es muy importante y ha sido muy importante. Este es un estudio observacional realizado en un hospital español, el Germán Astria y Pujol, que
valora la tasa de respuesta vacunal en pacientes reumáticos, 122 pacientes, y valora pues, el título de anticuerpos frente a la proteína Spike, considerándose positivo cuando tiene una serología mayor de 260 de títulos de anticuerpos. En este estudio se incluyeron 59 pacientes tratados con rituximab, 45 con abatacept y 18 tratados con belimumab. La N es pequeña, pero como veis aquí ya veis que la respuesta serológica es muy diferente en los tratados con ritu, en los cuales hubo un gran porcentaje de pacientes que no respondieron a la vacuna del COVID, en los tratados con abatacept y los tratados con belimumab. Todos ellos habían recibido una pauta de vacunación completa, es decir, 3 o más dosis, y el 8% habían padecido ya de infección en los 3 meses previos. Y con respecto a los tratamientos concomitantes, 49% recibían corticoterapia, el 39% fármacos modificadores de la enfermedad, siendo los más habituales la hidroxicloroquina y el metotrexate. Y ninguno de estos fármacos parecía que afectaba a la respuesta serológica frente al COVID en los pacientes tratados con belimumab. Por lo tanto, aquí ya vemos una diferencia importante entre algunos biológicos como rituximab y abatacept, entre los cuales la respuesta humoral sí que parece que está alterada, sobre todo en rituximab. La otra pregunta es si podemos dar belimumab, podemos vacunar durante el tratamiento con belimumab. Y esto es un estudio abierto en el cual se valora la vacunación temprana frente al neumococo con la respuesta serológica de diferentes serotipos 4 semanas antes del inicio de tratamiento con belimumab respecto a la vacunación tardía, es decir, durante el tratamiento de belimumab de 10 miligramos kilo al menos 9 dosis, y se ve si hay diferencias significativas entre la respuesta serológica a estos neumococos dando la vacuna de forma temprana o dando la vacuna de forma tardía, comparando 74 pacientes frente a 45 pacientes. Como vemos aquí, la respuesta serológica es muy similar, sobre todo un poquito mejor en la vacunación temprana, pero no hay diferencias significativas, 82% frente al 78% en el 50% de los serotipos, y en el 70% de los serotipos 76% versus 63% en la vacunación tardía. Si comparábamos la respuesta o los factores que podían estar asociados a una mejor respuesta serológica en los pacientes que habían tratado vacunados previo al belimumab o durante el belimumab, pues vemos que no hay diferencias significativas cuando había una respuesta por lo menos a más de un serotipo, pero cuando la respuesta a todos los serotipos era global, sí que hay diferencias, no en el uso de antipalúdicos, pero sí en la dosis de corticoides. Aquellos pacientes que habían recibido una dosis mayor de 7,5 miligramos al día, pues tenían una respuesta a todos los serotipos de un 91% respecto al 79% en los que tenían una vacunación durante el tratamiento con belimumab, pero en general la respuesta serológica es buena. Y los biomarcadores que predecían la respuesta serológica, el más importante era los niveles bajos de IgG, en el que los pacientes que tenían niveles de IgG por debajo de 7 gramos litro fueron los que tuvieron menor respuesta serológica a la vacunación antineumocócica. Lo más importante es la seguridad. Es seguro administrar vacunas durante el tratamiento con belimumab y si hay diferencias significativas en vacunar antes del tratamiento o durante el tratamiento con belimumab. Como veis aquí, los eventos adversos relacionados con la vacuna fueron un poquito superiores cuando se suministraba la vacuna durante el tratamiento con belimumab, pero solo 2 pacientes de los 45 pacientes tuvieron eventos adversos, y con respecto a los eventos adversos graves y algún evento adverso no relacionado con la vacuna, no había diferencias significativas. Por lo tanto, en este estudio abierto se concluye que no hay diferencias significativas en las respuestas a los distintos serotipos de neumococo en pacientes que fueron vacunados antes del inicio de belimumab frente a aquellos que recibieron la vacuna durante el tratamiento.
la respuesta, por lo menos a más de 2 serotipos, fueron comparables entre los dos grupos y sobre todo que la administración de la vacuna es segura y fue generalmente bien tolerada. Pero como hay mínimas diferencias, pues yo creo que la recomendación siempre, sobre todo si hay una programación de la vacunación y si hay tratamiento con belimumab, es intentarla dar por lo menos 4 semanas antes y no darla durante la vacunación, porque yo creo que es más seguro prevenir y administrarla previamente. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones prácticas, pero vamos a seguir todavía hablando de lo que es el día a día de las consultas, ¿no? De lo que hacemos. Los grandes estudios están muy bien, nos dan idea de lo que podemos hacer, pero hay personas como vosotros que ya tenéis experiencia en el manejo de todos estos fármacos. Entonces quería preguntarte, Ana, en función de los distintos fármacos biológicos, tenemos que tomar estrategias, tenemos que hacer cambios en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes, en función de qué biológico hayamos elegido o cuál estemos utilizando. Bueno, nosotros en este momento todavía yo creo que estamos empezando y realmente biológicos que empleemos en el día a día en nuestra consulta tenemos rituximab y tenemos belimumab. Todavía creo que la revolución está por venir. De momento, en principio, no tenemos que actuar de forma significativamente diferente, utilicemos uno u otro. Lo fundamental, sobre todo, yo creo que es tener en cuenta un estudio amplio previo para saber el seroestatus del paciente y inmunizarles y tratar las profilaxis como debemos. Pero en función de uno y otro, de momento, todavía con lo que utilizamos en la consulta, no hay grandes diferencias a la hora del manejo de los mismos. Y hablando de que estos fármacos llevan en nefrología todavía poco tiempo, no tanto rituximab, que ya había venido hace años, pero sí belimumab o todo lo que venga en el futuro, hay especialidades que llevan años utilizándolo, ¿no? Tenemos el ejemplo, habéis comentado el ejemplo de reumatología, pero también en otras especialidades han utilizado fármacos biológicos para manejar distintas patologías. ¿Nos sirve la experiencia de estas especialidades para nuestros pacientes o la enfermedad renal crónica tiene unas características especiales que hace que tengamos que empezar de cero? ¿Qué te parece, María? Yo creo que nos sirve mucho. Yo creo que la multidisciplinaridad es importantísimo en estas enfermedades autoinmunes y entonces el compartir. Y ellos tienen mucha experiencia, tienen publicados datos, y yo creo que datos españoles, hay una base de por lo menos más de 200 pacientes ya tratados con belimumab, ¿no? En España, con lupus, es verdad, y en los cuales, bueno, yo creo que yo siempre le pregunto al reumatólogo, ¿no? Porque es el que maneja bien y el que nos está enseñando el manejo con belimumab en concreto. Nosotros que somos CESUR de enfermedades autoinmunes y que realizamos una sesión mensual con los reumatólogos, los internistas, pues todos estos casos que los planteamos y son los que más nos ayudan. Entonces yo creo que cuando yo les pregunto a ellos, yo creo que lo que podemos concluir con poca experiencia es que parece un fármaco biológico que es bastante seguro en su administración. Nosotros tenemos más experiencia, como dice Ana, en rituximab y yo sí que he visto reacciones a la infusión, por ejemplo, de rituximab, que lo he tenido que parar varias veces, y alergias. O sea, he visto gente con episodios alérgicos graves, o sea, más de uno. Entonces, el belimumab acaba de empezar, pero la experiencia de los reumatólogos es que, como hemos visto también la respuesta serológica, que es mucho menor con rituximab ante la vacunación, parece que bueno, el antiblis pues que es mejor, o sea, la seguridad del fármaco parece que es buena y los pacientes, bueno, yo creo que de hecho esto lo da en que se puede administrar de forma subcutánea en su domicilio. O sea, eso implica que el fármaco es seguro, ¿no? Porque se lo puede administrar al paciente. Y luego podemos hablar de eso si alguien quiere preguntar. La verdad es que tenemos que establecer sinergias entre la nefrología y otras especialidades porque siempre tenemos cosas que aprender, ¿no? los unos de los otros y ver qué podemos hacer para un mejor pronóstico del paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué os parece si damos la palabra a la audiencia? Porque, aunque a mí me lo habéis dejado bastante claro, pero también lo habíamos hablado un poquito antes, con lo cual me ha gustado mucho volver a oíros así ahora en directo, pero quizá la audiencia tenga alguna pregunta que hacer aquí a nuestro panel de expertos. Manolo.
¿Qué tal? A mí también me han convencido, oye, qué capacidad. No, a ver, es un tema más pedáneo, vamos, del día a día. Yo soy firme defensor de vacunaciones y de estas estrategias. Has comentado el calendario vacunal. ¿Qué ocurre? Que yo no acabo de entender por qué, estando ubicados estas vacunas, con las restantes vacunas, con su indicación en el calendario vacunal, hay tanto problema en algunos centros para incorporar la vacuna al hospital y que se vacune a la gente en el hospital. O sea, yo veo, nosotros cubrimos una área sanitaria muy grande y hay colas de pacientes que vienen de 100 kilómetros a vacunarse en el hospital nuestro cuando se podrían vacunar en su centro de salud o en lo más próximo. Entonces, claro, cuando lo presentamos en farmacia, que lo aceptaron, pero empezaron a hablar, sobre todo se presentó y la del HPV en un rango de población diferente al que se pretende, ¿no? Ya lo saben que hay ahí un debate. Y claro, decían, no, es que salud pública y el área de vacunas, y era como un conflicto. No sé, entonces, ¿cómo solventamos esa dualidad o estamos obligados a aceptar que en los hospitales pase comisión de farmacia a pesar de que están en el calendario vacunal? Y si es así, ¿cómo podemos trasladar que no tiene por qué venir al hospital a ponerse un pinchazo? Yo creo que es una buena observación y yo espero que con el tiempo esto se solucione, porque efectivamente también las últimas guías sobre el zóster hablan como sea el preventivista quien tiene que administrar el tratamiento. Pero es verdad que si esto lo trasladamos a lo que hacemos normalmente con el calendario vacunal, por ejemplo, de los niños, eso se realiza en los centros de salud sin ningún problema alguno. Entonces yo no sé si... Y efectivamente tampoco hay ningún motivo, o sea, son fármacos seguros, no dan casi ningún efecto adverso, no es que el paciente necesite que tenga un entorno más seguro para por si acaso haya algún tipo de reacción de hipersensibilidad. No sé si el tema a lo mejor que fármacos muy recién, en el COVID había mucha sensibilidad sobre lo que fuera la trazabilidad. Yo creo que el futuro es... Sí, una cierta trazabilidad, tenían miedo que a lo mejor se pudieran priorizar determinados pacientes. Tiene que ver también con las indicaciones. Te estás refiriendo al zóster, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que con las indicaciones, y bueno, se les escapa un poco, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no más. Además, es que en los propios hospitales no estamos organizados. Entonces, evidentemente, o sea, el servicio de preventiva, que yo lo he hablado con la jefa de preventiva, tendría que tener una consulta, pero ya no porque está aquí el zóster, sino por lo demás. O sea, ¿por qué tenemos que mandar yo la notita para vacunar de hepatitis B a los pacientes de ERCA y le pone usted estas dosis, esta pauta, ¿no? Para una pauta con más carga antigénica al médico de cabecera para que se lo vacune, cuando yo creo que estos pacientes tendríamos que tener una consulta en el que se revise su calendario vacunal, que nadie llega a trasplantes sin tener una vacunación correcta y en este caso, pues en los inmunodeprimidos, cuando estamos incluyendo el zóster, igual, y que tiene que estar organizado desde el servicio de preventiva, igual que cuando empezaron bueno, pues los fármacos profilácticos contra el COVID, que se empezó a administrar, luego se quitó porque no era, había un lío ahí. Uno iba, o sea, estaba muy mal organizado. Entonces, hay población que es muy importante, porque estamos hablando aquí de los de autoinmunes, pero imagínate los hematológicos, todos los inmunodeprimidos, todos los trasplantes, toda esta gente que quiere, que es mucha N. Entonces, o se organizan, si quieren hacerlo en un hospital, se tendrán que organizar para tener propias vacunas en el servicio, propias consultas, perdón, en el servicio de preventiva, para tener organizados esos pacientes y que no les mareen yendo al médico de atención primaria volviendo. Esa es mi opinión. La verdad es que, Marian, oyéndote ahora me surge una pregunta para hacerte que igual había quedado en el tintero. Lo ideal es que los pacientes lleguen al trasplante o al momento de recibir un fármaco biológico con todo el calendario vacunal hecho. Pero ¿y si no es así? Si un paciente le trasplantamos hoy o hay una posibilidad de trasplante, ¿cuánto esperaremos para vacunarle si es que no estaba correctamente vacunado? Yo creo que lo ha contado Marco antes, entonces, ¿no? Porque es que... Los trasplantados se suele recomendar esperarse 6 meses para iniciar las vacunas y también, pero el mensaje me gustaría que también quedara claro porque también intentamos ser un mínimo proactivos si un paciente tiene un calendario vacunal que no está completo. O sea, los virus atenuados hay que tenerle en concreto bastante miedo. Y en esto incluyo los entornos. Lo digo porque a lo mejor tienes un paciente trasplantado que tiene un niño pequeño que acaba de hacer un rotavirus, ¿vale? Cuidado a manipular todo lo que son los restos fecales de este niño porque durante los primeros días
puede ser que esté eliminando rotavirus. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de vacunas. El ejemplo clásico es el sarampión. Si el sarampión da lesiones, ¿qué puede pasar? Lesiones papulosas después de la vacunación. Si hay alrededor un paciente inmunodeprimido, tiene que extremar lo que son las medidas para evitar un contacto. Entonces, los virus atenuados hay que tener un poco hay que tener la atención. Todos los demás vacunas, la recomendación de retrasarlo es para mejorar lo que es la respuesta a la vacuna misma, pero no porque haya efectos adversos. Claro. Lo digo porque ahora estamos casi en época de gripe. ¿Vale? Si tienes un paciente que se te trasplanta y no se le ha vacunado, no te esperes 6 meses para vacunarlo, porque va a pasar la primera epidemia de gripe sin cobertura. Ahora, que a lo mejor no responda y te haga una gripe, puede ser, pero no le quite esta posibilidad. Y volviendo al tema, a lo mejor un planteamiento sería vacunaciones que llegan a ser casi obligatorias a nivel de población general, porque, por ejemplo, el herpes zóster, nosotros hemos hablado de criterios de grupos de riesgo, pero en población general, mayor de 50 años, todos deberían llevárselo. O sea, imagínate si el preventivista tiene que citar todos los pacientes más de 50 años, es que el pobre no puedas, es que no va a ser efectivo a citar. Después hay paciente con grupo de riesgo que no lo puede ver en 6 de 50, herpes recidivante, que hay muchísimo en la población general. En el centro de salud y quien necesita los grupos de riesgo, que el preventivista efectivamente abra consultas para hacer una valoración. Y los pacientes oncológicos es un ejemplo. Yo he tenido una sesión últimamente con oncología que ni se planteaban el problema. O sea, están haciendo estudio genético a todos para hacer una medicina personalizada en la elección del quimioterápico, pero después a lo mejor los pacientes se le mueren de infección porque nadie ha revisado su calendario vacunal, y resulta que el paciente no había llevado gripe, no había llevado COVID y lo estábamos inmunodeprimiendo. Carolina. Bueno, yo quería preguntarles algo. A nivel práctico, ¿la administración de belimumab lo hacen en el hospital o hay pacientes que lo llevan a casa? Y en esos casos, ¿tienen problemas con el cumplimiento o con la forma de administración, con la eficacia de estos medicamentos? Se puede administrar intravenoso, se puede administrar subcutáneo. Aunque en algunos hospitales no está introducido el subcutáneo, pero bueno, la mayoría está introducido el subcutáneo. Y bueno, como es un medicamento hospitalario, pues yo creo que la adherencia al paciente la sigue el servicio de farmacia de forma muy estrecha. Entonces, no tengo mucha experiencia, pero no creo que haya poca adherencia al tratamiento. Vamos, yo no sé. De todas maneras, sí que... A ver, en principio, con la subcutánea sí que se recomienda que al menos las 2 primeras dosis se administren en el hospital, por tener la seguridad de que no tiene ningún efecto adverso significativo. Los efectos adversos más frecuentes son reacciones locales en el sitio de infección, pero suelen ser leves y no suelen tener más trascendencia. Aún así, es recomendable, por precaución, las iniciales hacerlas en el hospital. Y luego, en relación a la adherencia terapéutica, yo creo que sí que es curioso que siempre pensamos que vamos a facilitarle la vida al enfermo, dándole la medicación para casa, que ellos se la puedan administrar. El reducir el número de visitas al hospital siempre es deseable, supone menos carga para el personal, con todo lo que ello conlleva, pero en algunos sitios incluso hay algún paciente concreto que han tenido que revertir la administración subcutánea intravenosa para garantizar el cumplimiento terapéutico. Evidentemente son los menos, porque en estos casos el paciente ya es consciente de la importancia y de la seriedad de su enfermedad. Yo creo que no se la juegan, pero bueno, siempre queda algún paciente, algún outlier que se escapa. Muchas gracias. Ya para ir cerrando la sesión, una última pregunta a cualquiera de los tres. Cuando os planteáis un tratamiento con belimumab, ¿cuál es vuestra principal preocupación? ¿La eficacia, la seguridad, la burocracia, el cumplimiento? Yo, de momento, mi principal preocupación, evidentemente, es la eficacia. O sea, mi objetivo es que el paciente alcance la remisión lo más completa posible. Los problemas burocráticos pueden ser mayores o menores dependiendo del entorno en el que te muevas, pero bueno, estamos acostumbrados a lidiar con problemas burocráticos. Y a mí una de las cosas que sí que me preocupa, más que la seguridad de un fármaco en concreto, es la acumulación de fármacos, porque yo creo que el riesgo infeccioso depende sobre todo de la historia carga, ¿no? terapéutica de ese paciente, cuánta carga de inmunosupresión acumulada lleva, que va a ser lo que en realidad te vaya a modificar el riesgo infeccioso. Pero sobre todo la eficacia, yo creo que es donde tenemos que ir. Muy bien.
Pues la verdad es que me he pasado un rato muy entretenido, como digo, sin ser nada experto, con lo cual os agradezco que hayáis empleado un lenguaje y una presentación acorde para todos los públicos. Nuevamente quiero agradecer a GSK que nos hayáis invitado a participar, a hablar de este tema y a la audiencia por su presencia en la sala. Muchas gracias. Gracias.